Queridos amigos del Ladino en Dallas, es con grande placer que vos envío los saludos de la Autoridad Nacional del Ladino con ocasión del Día Internacional del Ladino que está fiestando ahora. Esta es una buena ocasión para manifestar nuestro atamiento a la herencia de nuestros antepasados y también vuestra firme resolución de mantenerla y transmitirla a nuestras siguientes generaciones. La Autoridad Nacional del Ladino, creada en 1997, en base de una ley del Parlamento israelí, que es la Knesset, está en la primera línea de los que luchan para el futuro del ladino y de su creación cultural. Juntos con universidades, asociaciones y grupos de voluntarios que son activos en las diversas partes del país, estamos laborando en muchos proyectos, cursos universitarios y para adultos, congresos y seminarios académicos, conciertos, conferencias y grupos de discusión por Internet. Hay toda una serie de actividades que nos dan esperanza que el ladino continuará a ser una lengua viva por muchos años más. Me alegro de ver que en parte de este encuentro en Dallas, el Día Internacional del Ladino ya fue celebrado en otros lugares más. En Israel en primer lugar y después en muchas comunidades sefaradíes en Estados Unidos, América Latina y Europa. Esto nos permite de esperar que como consecuencia del interés que de este despertamiento, este Día Internacional del Ladino, al año que viene podremos celebrarlo en muchos más lugares. Según decimos en ladino, cada año mesurado, que siempre sea mejor, nunca peor. Baruch Adonai Yom Yom. Amén.